Transmite LU13, Radio Necochea, AM 960, en el día de su 68º aniversario como emisora privada. Cofundadora de ARPA, Asociación Radiodifusoras Privadas Argentinas. Adhiere FM Oceánica 88.1, más de medio siglo en el aire. En Sincepo hoy, en el día especial, como venimos contando, por ni más ni menos que 68 años que es LU13 Radio Necochea. Y mirá, me llegó un mensaje, lo voy a pasar, está en crudo, por ahí no se escucha perfecto, pero creo que a veces lo más importante en estos casos es la intención. Y dice lo siguiente. Buen día. Desde Lobería le mandamos un muy feliz cumpleaños a Radio Necochea, AM 960. Ha estado 68 años al servicio de toda la zona y bueno, le mandamos un fraternal saludo. Pablo Barrena, intendente. Bueno, fue muy escueto, específico, pero creo que vale la pena destacarlo porque también se escucha en la zona. Sé que están mandando mensajes, la agrupación comunal transformadora me puso LU13, han hecho hasta en las redes, así que, viste, estas pequeñas cosas que uno no los invitó y sin embargo nos mandan, que creo que es importante. Y alguien que no lo invitamos, pero vino. ¿Cómo le va, señor Ávila? Ya para mí es señor Ávila. Buenos días. Bueno, buenos días para todos, buenos días para la audiencia. Muchas gracias por recibirme. Y vamos a mandar un mensaje. Pero estábamos haciendo un poquito de retranca para poder visitarlo. Bien. Que lo quería visitar y hacerme presente para hacerle llegar el saludo. Cierto, teníamos una vez que ibas a venir, bueno, y a veces, el día a día a veces es complicado, ¿no? Esta fecha es más grata. Esta fecha es mucho más grata que las otras. Que aquella oportunidad. Es mucho más grata, mucho más grata. Acá estamos de festejo, estamos de aniversario. 68 años no se cumplen todos los días. No son mucho las emisoras ni las radioemisoras que llegan a cumplir con la hidalguía que cumplen 68 años dentro de la radiofonía privada adentro del país. Y eso, exactamente, y eso es muy destacable. Porque muchas veces lo privado es prohibitivo para muchos, porque sí, claro, las libertades muchas veces se ven coartadas cuando hay muchos intereses de por medio. Entonces mantenerse a lo largo de 68 años habla de criterio, 68 años habla de una línea de conducta y 68 años en la radiofonía privada marca de que la gente y la familia que está atrás de la radio tiene una historia, y es una historia que no es fácil repetir porque si no todos estarían cumpliendo como mínimo 68 años y no son tantos. No. Así que muchas felicidades y los mismos años ya hablan por sí solos. Las canas, decís vos, ¿no? Las canas hablan por sí solos. Bueno, pero en el LU13 no tenemos canas, ya somos parte de la historia. Pero, ¿cómo se te presenta, Fito? Porque fútbol, ¿qué pasó este fin de semana? O sea, estás en varios lados. Se suspendió por las inclemencias climáticas, pero bueno, se va a jugar el fin de semana que viene. Sí, estamos vinculados siempre a las entidades intermedias, creo que son fundamentales dentro de la sociedad, son las que hay que mantener, son las que menos apoyos tienen por parte del Estado, más en las circunstancias como ahora, donde se han recortado muchísimos aportes que tenía el Estado, ya sea en lo que es suministro de servicios, ya sea luz y gas, se han quitado ese tipo de beneficios. Claro. Entonces muchas instituciones tienen por sí solas hacerse de los recursos para poder seguir manteniendo y haciendo lo que el Estado no hace. Y encima que no lo hace el Estado, le recortan algunos beneficios que tenían. Entonces es muy duro, pero si hay algo noble dentro de lo que son las instituciones, son las intermedias. Alguna especial, ¿no?
¿Alguna institución en especial? Y sí, sobre todo la que nosotros estamos ligados, siempre decimos que son las mejores del mundo. Yo estoy en el Club Villa del Parque y para mí es el mejor equipo, es el mejor club del mundo, porque uno le pone ahí sentimientos, encuentra a los amigos, entonces y horas también. Y horas, y sacrificio, y tiempo. Entonces, mucha gente, cada uno que está en su club cree que ese es su lugar. Ese es su lugar y para ellos ese es el mejor club del mundo. Y es la manera de vivirlo y que tanto esfuerzo y tanto sacrificio no nos corra de esos lugares, porque a veces hay que estar, Y los clubes cumplen años también, y también se les hace difícil, ¿no? Sí. Nosotros el 29 de marzo hemos cumplido 65 años. El club nació el 29 de marzo del 61. Así que seguimos transitando, seguimos creciendo, nos cuesta muchísimo, por supuesto, en esta circunstancia, pero gracias a Dios estamos muy bien, muy conformes. Sí. ¿Me permitís? El club de Villa nace en el boliche de Manila, en la diagonal San Martín, y allá te puedo decir por el año 41, era un boliche que iba, inclusive te nombro algunos que conociste, García, que jugó al fútbol, sí. Era uno de los fundadores, Gota, y nace en el boliche del Gallego, y ahí nace el club Villa, que después es Villa del Parque. Claro, sí. Que después a partir del 61 cuando toma personalidad jurídica y cuando pasa a ser socialmente visible, digamos, en los papeles. Sí. Claro, porque antes, cuando no teníamos la personalidad jurídica y pegaba el grito, ¿dónde están ustedes? Y uno se agarraba el pecho y decía, lo llevamos acá dentro del corazón. Porque no teníamos ni una oficina ni un lugar. Claro, el lugar de reunión era un boliche. Y era toda gente del barrio de la playa. Y te puedo decir, la primer cancha estuvo más o menos en el 81 entre 22 y 24, por ahí. Nomás. Ahí estaba la primer cancha abierta del Club Villa. Sí, no me tocó transitar. Todavía. No estaba. Bueno. No estaba. La historia viviente de la radio y claro. Bueno, y también y de las instituciones. Claro. Hasta del campo, recién cuando estaba Farizano también contaba cómo era cómo se sembraba y se cosechaba en aquella época. Así que Lo que pasa es que los jóvenes la mayoría de la gente que está acá, mucho más joven que yo, tiene conocimiento, pero los jóvenes no tienen ningún tipo de conocimiento y no saben de los sacrificios que se hicieron para lograr que hoy las instituciones, claro, a pesar de los problemas, sigan yendo hacia adelante. Por ejemplo, acá estaba Rivadavia y Huracán, y los clásicos, creo que media Necochea o más íbamos a ver los partidos de fútbol. claro. Las canchas se llenaban, cuando jugaba la selección ni hablar. Y por eso le digo, importante fue el trabajo de Radio Necochea, de empezar a transmitir los partidos de la zona. Claro. Uno de los primeros partidos que se transmitió fue Necochea contra Balcarce, en el estadio de Balcarce, que está cuando uno entra a la ciudad. Sí, en la avenida. Ahí tengo una foto que pusieron una mesa al borde de la cancha y está Nelson Francioni, está Coco Lanza, que fue de locutor, y yo, que fui de operador. Claro. Cuando se jugaba la famosa Becar Varela. Sí. Era la copa que se jugaba en todo el país. Interligas, ¿no? Claro, Interligas. Y se jugaba en todo el país. Sí, claro. Y Necochea salió campeón provincial. Y después, por ejemplo, en ese momento fue la epopeya de Rivadavia, que le ganó a la selección uruguaya en Uruguay, claro, que tenía un equipazo. Mirá vos. Y hubo grandes jugadores de Necochea que jugaron en el profesionalismo. Y gracias a Dios, el otro día debutó un chico de la zona,
en River. En River. Ah, Sí, claro, sí. de la Dulce. De la Dulce, De la Silva, Dulce. Lucas Silva. ¿Y la liga cómo está? La liga transitando, yo no he dejado de ser habitué. He dejado de ser habitué a la liga por cuestiones de tiempo. Sí. Por cuestiones de tiempo. Así que yo creo que está transitando también, viviendo y sufriendo los males que sufren las instituciones. Hoy en día la liga cuenta con 15 equipos y de los cuales jugar el campeonato de la liga local le cuesta como mínimo a cada una de las instituciones $150.000 por año. Y resulta que una cuota más social... de $10.000 por mes, más. Más de $10.000, sí. $15.000 por mes es el costo mínimo que tiene un club para abrir las puertas y mantener sus disciplinas. Claro. Entonces, con 100 socios de entre 5 y 10.000 pesos. Entonces, el transitar por las calles, golpeando las puertas de empresas, muchas veces se hace tedioso y hasta incómodo. Entonces lo que buscan las instituciones es que que llegue el momento que se le generen las condiciones para que los clubes puedan hacerse de los recursos necesarios para crecer y para brindar a la sociedad la respuesta. Pero resulta que hoy en día cuando vos quieres emprender algo, empiezan las contras. Claro. A la vuelta. Las contras de los que son dirigentes de las mesas de café, las contras de los que nunca hacen nada y creen que tienen la respuesta para todos, los ambientalistas que se abrazan a los árboles y se calefaccionan con leña. Entonces, gente que tiene una vida que no es y que no la refleja lo que dice con su accionar, porque son unos fenómenos criticando y son muy pobres haciendo. Entonces todos esos dirigentes de café que son incapaces de poner el esfuerzo y de poner la vida, el sacrificio y muchas veces parte de su patrimonio para que haya una sociedad mejor, y que tienen la crítica muy fácil, yo los invitaría a debatir, a que se acerquen, a que vean lo que son las necesidades y también a que disfruten de las caras felices de los jóvenes y de los niños cuando van a disfrutar de esas cosas, porque no todos son penurias. Nosotros no somos masoquistas, los dirigentes. No, claro. No somos masoquistas. No. Nosotros vamos porque disfrutamos y porque idealizamos muchas veces, porque tenemos la intención de que el día de mañana haya una sociedad mejor. Y creemos que un niño dentro de un club es siempre preferible que un niño en la calle. Siempre. Entonces, y que en algún momento eso se ve reflejado en el comportamiento social, porque no se aprenden las mismas cosas en la esquina de horas de la noche que en una institución practicando deporte. Sí. El día de mañana yo creo que eso se ve reflejado en la sociedad, y el día que la gente se dé cuenta de eso va a ser menos mezquina, porque ellos se mezquinan para ellos, no se dan cuenta de que no sirve, porque resulta que vos vas a las instituciones, que yo muchas veces le digo, yo voy al club que tengo la dicha de participar, y de la comisión directiva que estamos nosotros actualmente, ninguno tiene hijos con actividades dentro del club. Claro. Entonces lo primero que te dicen, viste, porque hay clubes de padre y clubes deportivos. Los clubes de padres son ellos que están y les interesa mientras el hijo está. Sí, claro. Algunos los usan de guardería. También. A otros les interesa el club. También. A otros les interesa el club. Sí. Entonces muchos dicen... Otros esperan el futuro, entonces que le salga bien. Claro, sí. Tienen todo ese tipo de cosas. Entonces, muchos de los que es... El 80% de la comisión directiva de los clubes no tienen los hijos practicando deporte en el club. Porque se mantienen a través de los años. Yo tengo 35 años de dirigente deportivo. Claro. Entonces... Y de lo que estamos ahí, y no tenemos chicos practicando, porque no tenemos nosotros, yo no busco la respuesta para mí, para estar más tranquilo en mi casa. No. Entonces, hay otras actividades, pero bueno, yo creo que va a llegar un momento que lo van a entender, yo creo que va a llegar un momento que van a legislar en función de este tipo de cosas, para que vayan en respuestas a este tipo de cosas, se van a sacar la idea de la privatización de los clubes de la cabeza, porque los clubes no son empresas. Tienen que comportarse en algunos casos como empresas para conseguir los recursos para volcarlos adentro de la Hasta ahí estamos de acuerdo, pero hay un límite. Exactamente, hay un límite. Ahora, si vos generás una empresa y te la llevas a tu casa en vez de dejarla en el club,
¿viste? No sos un empresario, sos un delincuente. Claro, de guantes blancos. Exactamente, de guantes blancos. Estás utilizando un medio que tiene que ser absolutamente social para tratar de generar alguna mejora económica dentro de tu patrimonio. Exactamente. Entonces, cuando venís disfrazado de oveja, ¿me entendés? Entonces estás generando una estafa social. Y el que genera una estafa social es un delincuente. Es así. Es así. Es Entonces así. yo creo que es hora de que las instituciones, ¿viste? Va a llegar un momento que no van a poder. Vos te imaginás que transitar este año para las instituciones, estamos hablando del fútbol solamente, no estoy hablando de otras instituciones que tienen otros deportes, estamos hablando de los 15 clubes. Ni culturales, y el coso. Van a mover $2 millones en Necochea. Les cuesta $2 millones en Necochea hacer deporte. Y no estamos hablando de elite. No estamos hablando de la alta competencia. Estamos hablando. Y $2 millones es muchísima plata. Sí, claro que es sí. Muchísima plata. Pero aparte de los $2 millones, tenés todas las trabas que se te generan en el camino. Todas las trabas que se te generan en el camino. Ni te imaginás cuáles son. Nosotros no podemos meter una máquina de la municipalidad dentro del club. ¿Por qué? Porque tenés que generar un expediente. Claro. Cuando vos generás el expediente y cuando sale el expediente aprobado para que vos metas una máquina dentro, porque tiene que pasar por Consejo Deliberante, porque... Sí. Uso público. Porque así está reglamentado dentro de la municipalidad, no es porque falta voluntad del Ejecutivo, no. Ni de los concejales, ni nada. Entonces esas son las cosas que cambian. Vos para meter una máquina dentro de una institución tenés que armar un expediente. Sí. Cuando el expediente sale, el árbol ya se te cayó. Sí, claro. El club ya se te inundó. Sí, ya es tarde. Ya es tarde. Ya es tarde. ¿Me entendés? Ya es tarde. Entonces, todo ese tipo de cosas y todo ese tiempo que vos gastás transitando los pasillos de los lugares gubernamentales para sacar algo que nos sirve a todos como sociedad, te desgastan, pasa el tiempo, terminás contratando en forma privada para que se te haga, se demoró, es costoso, y la plata en vez de volcarla en un elemento deportivo, la volcaste en horas máquina para arreglar algo que puede estar al alcance de la mano sin un costo. Sí, claro. Sin un costo, todo tiene un costo. No, pero entendible el concepto. Te pago el combustible y andás, hacémelo. Pero vamos claro, a solucionarnos entre todos como sociedad. Y pensar que a veces hasta los políticos y fueron echados, o uno de los temas fue por el uso de máquinas en un lugar privado, aunque es un club, aunque sea un club, es privado, no es público. Entonces, bueno, pero es parte de la historia, ¿no? Sí, es parte de la historia, es parte de lo que hay que corregir. Yo creo que con que salga, que aunque no tengan que hacerse tan extensos los papeles para que sean declarados instituciones de bien público, nos van allanando el camino, pero hay muchísimas cosas, nosotros tenemos, los clubes de acá, de Necochea, tienen prácticamente los mismos estatutos que el Real Madrid, que el Barcelona. Sí, claro. Entonces, resulta que ellos son mega empresas, hacen un montón de cosas que las vuelcan, algunos que no son privados, las vuelcan en beneficio de las instituciones, y otros tenemos que andar transitando los pasillos porque no podemos poner un kiosco. Y pones un kiosco y al otro día tenés las denuncias, ¿viste? Encima. Claro, haces el choripán, ¿viste? Y el humo. Pero bueno, eso es lo que tenemos que transitar, y eso porque está reglamentado así. Entonces la idea no es contar con el beneplácito ni que las autoridades miren para otro lado. Vamos a reglamentarlo, muchachos. Busquemos la forma. Entonces, no podemos ser entidades de bien público al margen de la ley. No. Una locura. Obviamente. Una locura. ¿Viste? Porque por el momento muchas de las cosas que hacemos nosotros terminamos siendo entidades de bien público al margen de la ley. Y no debería ser. Pero claro que no. Fito, en otro momento hablamos de otros temas también, porque tenés para hablar de algunas cosas más, en algún momento, ¿no? Sí. Porque era simplemente para los 68 años. Sí, vine a saludarlos y estoy haciendo... No.
no, pero son parte de la historia de los pueblos, de las ciudades, de los distritos, porque esto que estás contando vos, quizás en Lobería estén escuchando lo mismo, o en San Cayetano, o en la zona, les pase similar. Les pasa lo mismo, sí, claro, les pasa lo mismo, pero ellos también son parte de que todos, entre todos, en cada lugar podamos sembrar algo, distinto por lo menos. Sí, tal cual. Todos tenemos algo para aportar, así que bueno, acá estamos, como lo aporta la radio, y yo tenía un amigo que dice ustedes que decía, donde la mano no alcanza, la voz seguro que... Donde la mano no llega, la voz seguro que alcanza. Claro. Donde la mano no llega, la voz seguro que alcanza. Sí, porque mucha gente encuentra respuesta a través del éter, que no las encuentra conversando personalmente. Es verdad. Gracias por la visita. Y viste que te aportaron. Un placer. Y nos aportaron. La historia viva la historia viva de la radio y de los clubes, ¿no? Claro. Yo vivía al lado del Club Villa del Parque. Sí. Era chico, pero me acuerdo que ahí era donde comenzaron y las ganas que tenían de mantenerlo al club. Mirá que celular. es tu celular. Yo no puedo tener otra cosa. Otra cosa que tango, buenísimo. Y ahí es donde nació con entusiasmo, se juntaban, hacían un montón de sacrificios y sucede que después creció, y estoy de acuerdo con lo que usted dice, de la máquina de prohibir que hay en Necochea, porque yo defiendo la ecología y he plantado árboles. Y digo que hay que plantar árboles. Sí, y sucede que aquellas personas que pregonan que no se puede sacar un árbol, no plantan un solo árbol en Necochea. Claro. Toda la costa de Quequén, del camino del Cira, no tiene una planta. No. Eso habría que llenarlo de planta. Cuando se estaba por aquel proyecto de la cancha de hockey que tenía en el parque, una ubicación primaria o primera en el parque, como modo de protesta y también con algún simbolismo, indudablemente, fueron esta agrupación y plantó un árbol. Sí. Está seco. Porque no lo cuidaron. Ese árbol está seco. No se cuidó. Entonces, están geniales los simbolismos. Obvio. Porque generan una idea, transmiten un concepto, pero hay que mover los glúteos, claro, si vos querés mejorar. Sí, claro. Porque... Nadie genera grandes cambios ni revoluciones solamente atrás de un escritorio y plantándose. También hay que hacer el esfuerzo, muchachos. Regalos. Así como esa planta que pusieron como señal de protesta por el lugar donde iba a ir a la cancha de hockey, está seca. Está seca. La cancha no está. Que está seca. La cancha no está y el árbol está seco. Y el árbol está seco. Buena reflexión. Perdón, yo quiero agregar algo. Sí. La cancha de vóley es importantísima porque hay un montón de chicos que se están volcando a practicar deporte y no tienen dónde practicarlo. Claro. Y el que practica un deporte, como dijeron, está dentro de un lugar sano y no piensa en otras cosas, en un momento tan difícil como este. Y además, desde el muelle de la avenida 2 hasta las grutas, no hay un solo árbol. Eso podía estar lleno de pinos, porque están los terrenos que son nacionales para poder sembrar pinos, y no se siembra un solo pino, ni se repone los pinos que se han secado dentro del parque. Exacto. Les agradecemos y vamos a ir a una pausa. Mirá, feliz aniversario, Fabián Espinosa nos manda un mensaje, hay un montón de gente que sigue mandando mensajes, así que, por supuesto, en minutos seguimos en esto sin cepo. Pausa, pequeña pausa. Transmite LU13, Radio Necochea, AM 960, en el día de su 68º aniversario como emisora privada. Cofundadora de ARPA, Asociación Radiodifusoras Privadas Argentinas. Adhiere FM Oceánica 88.1, más de medio siglo
en el aire. En esta jornada de Sin Cepo especial, Sin Cepo digo porque es el momento en que yo estoy en LU13 o que LU13 me contiene como en otras radios en otros momentos. Pero quería compartir con ustedes en este cierre, finalización de estos 68 años de la radio, que uno, en personal, alguien me mandaba un mensaje hoy temprano en la mañana, dice, che, pero ¿por qué no lo contaste? Porque en realidad no pasa por contarlo de uno en una radio, sino de la radio en sí, donde uno es una pequeña parte nada más, y no soy parte de la historia, pero me mandaron muchos mensajes y quería compartirlos con ustedes, mensajes, muchas felicidades, una oyente, soy Cari, Marcelo Fresca, en un mundo donde el tiempo parece tener otros ritmos, saber de la trayectoria de esta radio nos transporta y nos hace pensar en que el tiempo es invaluable y que todo aquello que tenga que ver con la constancia y la trayectoria es un valor único. Felicidades. Pequeños datos de la opinión de los oyentes. Otro, simplemente, bien ahí, felicitaciones. Juan Bustamante, también oyente y aplaudiendo, ¿viste? Hoy los emoticones aplaudiendo. Néstor Jacinto, muchas felicidades y vamos por más. Fernando Dufo, feliz aniversario. Bueno, el Aguilón, que lo leíamos, que nos escuchaba desde Santiago del Estero y se acordaba de Coco Lanza. Sergio Méndez, muchas felicidades. Sergio Oliver, feliz aniversario. Feliz aniversario familia Cupó y vos, amigo, Estela Mari Espíndola, Loanco, provincia, mirá vos, Estela. Y Alberto Salvador, feliz aniversario, LU13 Radio Necochea. Pequeños comentarios, mensajes que nos siguieron. Qué lindos recuerdos, felicidades a todos ustedes, saludos Luis Paredes. Patricia Laorca, gracias Corcho, justo cuando estaba Corcho, bueno, en realidad César Arrieta, por siempre responder los pedidos sociales. Pilar Antonia Vital, también de la usina, felicidades Arturo y aplausos y manitos. Un montón de gente que viste que te deja, qué importante es a veces la historia de la radio, esa que no se ve, porque uno nunca sabe quién está detrás del otro lado, ¿no? Hasta dónde llegás, dónde alcanzás. Y como es parte de la radio, ¿qué te merece? ¿Qué sentís? ¿Qué es? Sí, es tu vida, prácticamente, ¿no? Mirá, yo tendría que remontarme a explicarle a los oyentes, sobre todo a los jóvenes, la importancia de LU13 Radio Necochea. Cuando el nacimiento de la radio y la privatización de la radio, había muy pocas radios en la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Estaban las dos de Mar del Plata, LU6 y LU9, LU9 con más potencia que LU6. Nuestra competencia era Radio Azul. Mirá vos. Y la competencia grande con equipos mayores y mayor organización y poder adquisitivo eran las radios de Bahía Blanca. Claro. Entonces todo lo que se hacía era una competencia, pero lo más importante, el servicio que prestó LU13 Radio Necochea, como vos dijiste, cuando no había comunicaciones telefónicas, Radio Necochea estaba al servicio de la parte de la provincia, porque de muchos lugares se escuchaba claro. En toda la provincia. La zona de Bahía a lo mejor llegaba más tenue por las frecuencias muy cercanas, aparte teníamos una frecuencia muy elevada, muy difícil de escuchar, 1120, y sucede que el servicio era extraordinario, ¿te das cuenta? Y ahí fue donde la competencia, para competir, había que desarrollarse, y fue cuando se comenzó a transmitir fútbol zonal y claro. Turismo carretera. ¿Te das cuenta? Era un gasto inmenso, era un sacrificio tremendo, y teníamos que ir a
primero comenzamos en las carreras zonales, Claro. se formó el equipo y después íbamos a transmitir todas, del 63 al 69 se transmitieron todas las carreras de turismo de carretera. Te imaginás, yo viajaba en la estanciera con el Gordo D'Annunzio, que era el relator, Silvio Bayone era el locutor, el negro de Tres Arroyos, Meo Guzmán, era el comentarista, Otto Nícora era el que tiraba los promedios con una maquinita de vialidad, ¿te das cuenta? Claro. Y para completar, porque solamente hacíamos largada y llegada, en el Falcon de Silvio Bayone yo escuchaba Carburando, entonces relataba el avión de Carburando para Radio Necochea. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Entonces ya te digo, pero siempre con gran sacrificio y al servicio de la población y de la comunidad. Claro. Porque Radio Necochea estuvo siempre... En la región, sobre Sí, en la todo. región, Claro. sí. Por ejemplo, en la época de lo que la maestra tenía que ir, por ejemplo, a un colegio rural. Entonces se le avisaba, Coco Lanza decía a la gente de la zona tal que a tal hora llega la maestra del colegio, ¿te das cuenta? Y si había algún familiar enfermo, le pasaba las noticias de cómo se encontraba, siempre fue al servicio de la comunidad. ¿Te das cuenta? Comunidad y hasta en lo comercial. Yo te voy a contar una historia real, porque es de un familiar. Mi padre vivió muchos años acá, pero era oriundo de Coronel Pringle. Y familiares de él, uno de ellos, Barba de apellido, tenían venta de máquinas agrícolas, Aira y Barba en Coronel Pringle. Sí. Claro, cada uno buscaba, bueno, cada vez vender más. Y decidieron venir para la zona de Tres Arroyos, de Cochea, de Pringles para acá. Y se contactaron con mi padre no me acuerdo con quién habló, de acá de la radio, creo que con Cupó directamente, porque se conocían de aquella época, Cupó padre, y salía en Mañanitas Camperas, máquinas agrícolas, diciendo, ahí viene la gente de Aira y Barba a vender, dejá la tranquera abierta. Sí, sí. Y la tranquera estaban abiertas. Sí. Decían por qué ruta venían o en qué días iban a estar. Y las tranqueras estaban abiertas y entraban y los estaban esperando. Sí, la publicidad mayoritariamente de la zona agraria, sacando a Ardanaz, que fue un gran auspiciante, era San Cayetano, Lobería, Tres Arroyos, porque Tres Arroyos publicitaba todo Tres Arroyos en Radio Necochea. Claro. Sí, toda Pringle, Juárez, Azul no porque tenía su radio, Mar del Plata también publicitaba en Radio Necochea. Eran épocas totalmente distintas, hoy son muy difíciles, por eso yo lo admiro a Arturo, que sigue luchando y encima los inconvenientes que tuvo últimamente, esa desgracia que le causó tanto, pero tanto daño, y a pesar de todo ha hecho un sacrificio inmenso, pudo cambiar el equipo, Sí, que todavía no lo conozco, así que vos tengo que tenés ir que ir a al conocerlo, equipo. pero cuando venga el técnico, que le retribuyo los saludos, y me encantaría conocerlo y que me explique el funcionamiento y el ajuste del nuevo equipo. ¡Ah, qué tal! Bueno, viste, en una de esas tenemos un técnico suplente acá. ¿Te animaría? No, la tecnología te desborda. Claro, bueno, pero capaz que no es tan difícil. No, pero me porque gusta ver. entendiste la esencia. Sí, pero todo cambió. Todo cambió. Todo cambió. Todo cambió. Yo tengo celular, hablo con celular, mando mensajes, pero los chicos saben hacer cosas sí, que nosotros no podemos. Hasta nosotros no. Hasta nosotros mismos Sí. nos cuesta. Toda una historia, toda una vida.
Gracias por este 68 aniversario, están con nosotros. No, no conmigo, sino con la radio. No, el agradecido soy yo. Inclusive yo siento un gran cariño por Arturito, por Arturo. Como dice Arturo, somos hipotéticamente familiares, ¿te das cuenta? Pero nunca dejamos de ser amigos, que es lo importante en la vida. Porque amigos en la vida se tienen pocos, y los amigos verdaderos es los que vos, cuando vos te estás pasando un mal momento, llega con una palabra. No hace falta que llegue materialmente, pero llega con una palabra. Y bueno, la amistad con la familia, cupó rico. Yo me acuerdo de las hermosas conversaciones que tuve con la mamá de Arturo el último tiempo, cuando estaba en la Galería Central, que en ese entonces yo hacía un programa de radio, y Julia, pobrecita, era la audiente número 1 que tenía yo, y cuando cometía un error me llamaba y me decía, Miguel tal cosa, ¿no? O sea que fue muy lindo. O sea que la etapa vivida en la radio fue muy importante. Me relacionó con medio Necochea, casualmente. Fuera del micrófono dijiste eso, ¿no? Porque estábamos contando y vos contaste la historia de un club y muchos hechos de cómo se cosechaba y se sembraba en el campo. Y vos dijiste algo, como yo trabajaba, a ver, contalo, relatalo. Lo que pasa que trabajar en Radio Necochea no es, digamos, ego. La gente te miraba distinto, porque cuando llegó la radio acá, la ciudad estaba conmocionada. El que decía una tanda, un locutor, lo mirabas de otra manera, ¿te das cuenta? Entonces todos los que trabajamos en la radio tuvimos acceso a un montón de actividades, aunque no participáramos, escuchábamos porque estábamos dentro de la actividad. Y conocimos muchísima gente. Y si vos te preocupabas, te interesaba, entonces aprendías muchas cosas. Por eso yo sé tantas cosas de la historia de la ciudad, pero vividas desde adentro, ¿te das cuenta? Claro. Pero fue por intermedio de Radio Necochea. Los mundiales de fútbol me pone... sí, también se transmitió un mundial que fue Francioni, y fue con, no me sale el apellido, Mario Gramigna. No, el que fue al mundial fue Francioni y fue que vivía, ya me voy a acordar el apellido, y lo transmitieron desde la tribuna. ¿Qué tal? Desde la tribuna lo transmitieron. ¿En Chile se No, sentido? en Europa. Ah, en Europa. En Europa. ¿Y en Chile también se transmitió? Sí, en Chile también. Pero el primero se transmitió digamos, de los lugares, desde la tribuna, transmitió Francioni. ¿Y el Casín? El Casín sí, el Nene Gómez fue... Bueno, todo, el Casín en Necochea era importantísimo, porque no eran solamente el Nene Gómez y Fantasía. En otra línea, digamos, un escalón más abajo, había 20, 30 casinistas que jugaban todos los días al Casín, y fue de trascendencia mundial. Claro. ¿Te das cuenta? Claro. Lamentablemente ahora perdimos al Nene, y el Nene se radicó en Italia y nos venía a visitar, pero muy poco. Camilo. Sí. Claro. Sí. Un gusto haber compartido este programa. Bueno, el agradecido soy yo, te digo nuevamente, a Arturo, a Arturito, a vos, y que, ¿sabés cuál es el problema? No quiero ofender a nadie. A los viejos no nos tienen en cuenta. Pero tenemos en cuenta. No, ustedes sí, Arturo siempre, y él me ofrece el espacio si yo quiero venir a hacer, y no lo puedo hacer por la edad.
pero si no estaría ¿Por haciendo... qué? Y no, por la memoria. El problema es que estaba hablando... Menos mal Narvarte, que le pasa la memoria. Narvarte fue el que fue con Francione a Europa a transmitir. ¿Qué tal? O sea que mi problema... Son los tiempos. Son los tiempos. Pero no los perdiste, sino los tiempos. Hay que respetar los tiempos. Ya te digo, y agradecido soy yo, y siempre que quieran recordar algo o alguna mañana que quieras hablar conmigo, me llamás. No, vos tenés que venir. No, porque vos tenés tu Pero programación hecha. Pero hacemos un espacio y estás. Inclusive podemos hablar de actualidad, de cosas de la actualidad, de cómo ve una persona mayor. Hagamos una cosa. Mi programa es de 10 a 11 seguro. Bueno. Pero después de las 11 te venís un día a tocar un tema y está el micrófono. Sí, porque, viste, yo digo... nosotros somos parte de la historia, ¿no es cierto? La historia a los jóvenes no les interesa. Aparte se le cuenta una historia distorsionada. Parcializada mínimamente. Sí, bueno, entonces yo, por ejemplo, por un consejo de mi hijo José María, mis dos hijos trabajaron en Radio Necochea también. También. De José María como locutor, y Miguel Ángel hizo un programa que se llamaba El Duende. ¿Te das cuenta? Un día hablando con José María me dijo: papá, vos no tenés que hablar más. Entonces yo me enojé y me dijo: no, papá, ¿sabés por qué? Porque vos pensás de otra forma, te criaste en otro ambiente y hoy la gente no te comprende. El mundo es distinto. Es distinto. Pero la esencia tendría que seguir siendo la misma. Sí, pero vos ves que con todo lo que está sucediendo últimamente, cada vez estamos más desactualizados. Hoy las redes sociales no son para bien, son para mal. Para mí es importante porque estoy comunicado con mis hijos, con mi pareja, con la familia, ¿te das cuenta? Para mí, porque yo la uso bien. Pero las redes sociales hoy, por ejemplo, han distorsionado todo. ¿Te das cuenta? Menos la radio. No, la radio. Porque no somos redes sociales. Y después, por ejemplo, te digo otra cosa más sobre la radio. Antes, la radio fue una empresa importantísima y que dio de vivir a muchísima gente. Éramos muchos empleados, pero muchos empleados. Y después nació la frecuencia modulada, y que cualquiera puede poner una frecuencia modulada. Te das cuenta, y decir los disparates que quieren. Entonces no hablemos de la radio, no generalicemos la radio. No generalicemos. Gracias. No, el agradecido soy yo. Y cualquier cosa... Pero ya está, la puerta, vos venís y listo, bueno, nos organizamos. Bueno, ha sido un placer. Saludo a toda la audiencia, y si queda algunos de los veteranos que escuchaban aquella Radio Necochea, le envío un abrazo inmenso. Y ¿De que quién? siempre... ¿Parte de quién? ¿De parte de quién? De parte mía, de Miguel Fisil. Gracias, muy amable. ¿Te conocían la voz en aquella época? Y algunos sí, ¿viste? Algunos. Transmite LU13, Radio Necochea, AM 960, en el día de su 68º aniversario como emisora privada. Cofundadora de ARPA, Asociación Radiodifusoras Privadas Argentinas. Adhiere FM Oceánica 88.1, más de medio siglo en el aire. Ya finalizando, y quedamos medios, todos, ¿cómo se dice?, emocionados, porque uno, no sé, la historia de la radio con uno, o uno con la radio, de cuando es chico, y hoy contaba de la historia de la familia mía personal, y la radio, y LU13 estando en Coronel Pringles, que cuando fallaba la comunicación telefónica, porque la espera era de 12 horas para poder comunicarse telefónicamente, que estaba la radio, los sociales de la radio, y nos enterábamos de la familia acá, en Coronel Pringles. Así que formó parte siempre
mi familia o la historia. Y ¿qué se escuchaba a la mañana temprano? El EU13, porque mi madre quería escuchar y mi padre las noticias de Necochea, así que siempre fue parte de nuestra historia. Y después, allá por el 2002, viniendo finales del 2001, principios del 2002, que volvimos con una mano atrás y otra delante de Escobar, empezamos a hacer radio. Y sí, nos cruzábamos, bueno, toda la vida, mi padre, el papá de Arturo, bueno, pero esas son historias particulares de nuestros viejos, que por ahí nunca la vivimos nosotros, por supuesto. Pero nos encontró hasta allá en agosto de hace 3 años ya. Yo estaba en una de las 15 oportunidades que estuvo en radio. En una de esas estábamos en la Galería Central, en un localcito, donde yo transmitía para una FM. Y nos veíamos todos los días con los dos Arturo, nos transmitíamos, nos preguntábamos cómo íbamos las cosas, lo que en forma cotidiana, a pesar de ser, si querés, competencia, aunque no es competencia, y yo creo que todavía los que entienden de radio, o los que aman la radio, entienden que pueden estar en otra, pero no son competencia, y mancomunadamente a veces te ayudan, o te dan la libertad para hacerlo. Y se nos quemó. Y no hace mucho, el año pasado, veníamos hablando hace mucho, hace como 5 años, ¿cuándo va a hacer radio? Bueno, no nos poníamos de acuerdo, somos bastante especiales a veces en nuestra posición, pero el golpe de la Galería Central y el hecho de decir, che, la pucha, de un día para otro no tenés nada, yo creo que eso genera ¿cómo diríamos? Estar en las mismas condiciones y decir, che, si seguimos estando en la vereda del frente no hacemos nada. Y ya llevamos 1 año, ¿no? En estos días, ya ni me acuerdo, 1 año. No sé si bueno, malo, lindo, feo, pero que muchos te cuentan, que son, viste, uno no sabe si es escuchado o no. Pero a veces sabés que somos escuchados, como radio, no lo digo en lo personal, sino como radio. Así que bueno, sé de mis amigos en Pringle que me han mandado también mensajes que cada tanto, claro, no son, viste que el día a día a veces, como decía Miguel, ¿no? Te mata, o las redes, pero sin embargo hay mucha gente que sale a la ruta y pone la radio, así que todavía podemos estar en muchos lados. Y estamos en muchos lados. Así que 68 primeros años serán, el próximo 69, y así trataremos de estar el mayor tiempo posible, hasta que nos dé el cuero, como decíamos, como se dice habitualmente. Bueno, lindo día, lluvia, sol, de todo, pero lindo día por todo lo que nos has hecho vivir cuando contás la historia de la radio, que es parte de nuestro día a día. Y de esta manera nos despedimos en Sin Cepo, como todos los días a partir de las 10 de la mañana. Pero hoy ya tenemos algo para contarte en futuro. ¿Por qué? Porque acabamos de saber que cada tanto vendrá el amigo a contarnos la mirada actual desde tan solo unos 80 años nada más, ¿no? Pero no, es buena idea. Ya sabés, a las 11 vos te venís, o antes de las 11 nos avisás y estás. Tenés que llevarte mi teléfono, así me mandás el mensaje. Claro, así te ponés de acuerdo. Y hoy en un día especial, estoy de este lado de la mesa, siempre estoy de aquel lado, porque me toca operar y todo, que no es problema, es todo lo contrario. Así que, Arturito, bueno, Arturo ocupó, hijo, para mí, Arturito, gracias por ayudarnos en este día
con muchas notas, con muchos mensajes y bueno, y de haber compartido el día de hoy. Los espero mañana, si Dios quiere, a partir de las 10 de la mañana. Que tengan buena jornada. Transmite LU13, Radio Necochea, AM 960, en el día de su 68º aniversario como emisora privada. Cofundadora de ARPA, Asociación Radiodifusoras Privadas Argentinas. Adhiere FM Oceánica 88.1, más de medio siglo en el aire.